prometo lealtad a la Biblia, la santa palabra de Dios, y la haré lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Guardaré sus palabras en mi corazón para no pecar contra Dios, porque nunca se apartará de mi boca este libro inspirado por Dios, más penetrante que espada de dos filos, para servir y engrandecer al reino y a la nación donde Dios me hizo nacer. Amén. Yo quiero que le demos un fuerte aplauso a la presencia del Señor. Y Padre, te pido en el nombre de Jesús que seas tú quien hable a nuestros corazones, a nuestra mente, Señor. Que no salgamos tristes de este lugar, Padre, sino que salgamos con una nueva esperanza, que salgamos sanos y que salgamos felices, porque tu palabra, Señor, nos trae alegría y bendición. En el nombre de Jesús lo creemos y lo declaramos así. En esta tarde quiero ser puntual en decirles lo que Dios espera de nosotros. Si hay una familia que dicen mi abuelito fue doctor y mi abuelito curó a tal persona y mi papá es médico y está trabajando en la medicina y ahora yo soy médico también, porque es algo que Dios nos da en forma de talentos, de habilidades, y se va transmitiendo de generación en generación los talentos que el Señor ha dado. Entonces, seguramente si es una familia que se ha dedicado a la agricultura, resulta que los nietos ahora tienen una empresa que se dedica a la agricultura, porque todo lo bueno se va transmitiendo de generación en generación y en generación, pero también se va transmitiendo lo malo. Dicen, mi papá fue alcohólico y ahora yo también soy alcohólico y de todos modos el papá de él también era alcohólico. Y se dan cuenta que es una línea que se va repitiendo y repitiendo, con la salvedad que lo malo solo alcanza hasta la tercera y cuarta generación. De ahí se acaba la maldición, si es que no le dan continuidad también, ¿verdad? Pero la bendición dice que alcanza no hasta 1, 2, 3 y 4 generaciones, sino que la palabra dice que la bendición alcanza hasta 1000 generaciones, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos todas las de ganar si nosotros estamos confiados que tenemos todo el potencial para servir al Señor. En el trabajo donde yo estoy, ahí Dios me quiere sirviendo al Señor. Servir al Señor no quiere decir que soy pastor. Servir al Señor quiere decir que yo le voy a servir a Él en el lugar de influencia que Él a mí me ha dado, cualquiera que éste sea. Amén. Y quiero hablarles del tema, hijo de un padre agradecido. Puede decir conmigo, hijo de un padre agradecido. Si el Señor es agradecido y yo soy su hijo, ¿qué tengo que ser yo? Agradecido. Ya tiene que ser una cultura de vivir agradecido con el Señor, agradeciéndole a Él cada día por lo que Él me ha dado. Pero ustedes podrán decir, ¿qué me ha dado el Señor? Y yo siempre les he dicho que podemos enumerar una lista acerca de todas las cosas que no tenemos. Haga una lista usted en su mente ahora de las cosas que no tiene, de las cosas que le hacen falta. Póngase a hacer la lista. Y si la dejamos ahí, usted resulta llorando, ¿verdad? Porque nos ponemos a pensar en todo lo que no tenemos, en lo que nos hace falta. Y una persona me dijo, hermano Jonathan, mire, esta es mi gran lista de todo lo que no tengo. Y mire lo que tengo y solo enfermedades ponía en esa lista, ¿verdad? No se trata de eso, sino se trata de ver la realidad. Porque es muy diferente a ver la realidad y ver lo que es verdadero, porque muchas veces nuestra realidad no es la verdad que Dios tiene para nosotros. De repente el enemigo nos tiene a nosotros en miseria, en pobreza y en enfermedad, pero esa es la realidad. Pero la verdad es otra. La verdad es que en el Señor somos prosperados. La verdad es que el Señor nos da la habilidad para hacer las riquezas. La verdad es que por sus llagas todos nosotros fuimos curados. Esa es la verdad y esa es la verdad que tenemos que aceptar. Empezar a creer esa verdad y decirle al Señor, bueno, yo acepto tu verdad porque tú eres la verdad y la verdad me hará libre. Entonces yo quiero que me acompañe ahí en la Biblia. Vamos a leer la palabra en el libro de Mateo, capítulo 25, verso 14 al 30. Y yo quiero que usted me haga el favor de leer conmigo, por favor. La palabra de Dios se lee
honrando el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lea conmigo. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra al gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra al gozo de tu señor. Yo quiero que lea y ponga atención, que es algo importante que el Señor le quiere hablar a usted ahora. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía, que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo. Diga, tuve miedo. Y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con intereses. Quitadle, pues, el talento y dadlo al que tiene 10, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Creo que está de más preguntarle qué clase de siervo quiere ser usted. Si se dan cuenta, es el mismo, el primero y el segundo, porque a uno le dio 5 y ¿cuántos le entregó al Señor? 10. ¿Y al otro le dio cuántos? 2 o 3. 2 y le entregó 4. O sea, los 2 hicieron exactamente lo mismo, porque uno tenía capacidad para 4 y el otro tenía capacidad para 2. Pero en realidad la acción es la misma, lo multiplicó por 2. Pero al tercero, que solo le había entregado 1 talento, ¿qué pasó? Tuvo miedo, diga miedo. Y miedo, ese es nuestro peor enemigo. El miedo es el enemigo que paraliza. Cuando uno tiene miedo se queda parado y de repente, por ejemplo, uno va cruzando una calle y mira que un carro viene rápido. O sea, lo que uno hace le da miedo y uno en vez de cruzar más rápido se queda parado, ¿verdad? Porque el miedo lo paraliza a uno y el miedo impide que nosotros crezcamos y nos desarrollamos. Y esa persona tuvo miedo, le tuvo miedo al Señor y dijo, mire cómo es la mentalidad del malo y negligente. Malo y negligente no quiere decir que ya está pensando en su mente hacer daño. En la palabra el malo es todo aquel que no pone en práctica lo que Dios le ha dado. Todo aquel que no hace lo que el Señor le mandó a hacer. La cita que dice, pero el que sabe hacer el bien y no lo hace, le es pecado, ¿verdad? O sea, todo aquel que no hace lo que el Señor lo mandó a hacer, la palabra lo califica como malo y negligente. Dice la palabra ahí, que ¿cómo le llamó el Señor?
La mentalidad de ese negligente era que le dijo, como el Señor es malo y fuera catastrófico que yo le diga, Señor, mira, yo di al banco el talento y allí en el banco se lo robaron. La mentalidad del negligente es una mentalidad de culpa, que piensa que todo lo malo que pasa es por su culpa. O sea, si el banco, él lo llevó al banco y en el banco se lo robaron, la mentalidad culpable, la mentalidad que dice es que yo voy a pedir prestado un carro y qué tal a mí me pasa algo, mía va a ser la culpa, ¿verdad? O sea, es una mentalidad mala, una mentalidad que no está santificada con la palabra de Dios. Porque si el banco se lo robaba, ¿de quién era la culpa? Del banco, no de él. Y el Señor no lo iba a tratar como que él hubiera sido el responsable, porque a él se le perdió haciendo lo que él tenía que hacer. Pero el Señor cuando llegó les pidió cuentas y este último le dijo, siervo malo y negligente. Pero no se queda ahí. Mira la gravedad de no poner en práctica lo que Dios le ha dado. Dice, echadle en las tinieblas de afuera. Y la palabra dice que en el lago de fuego, que en el infierno será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, ¿a dónde el Señor va a echar a todos los que no pongan en práctica los talentos que el Señor les dio? O sea, no se van a salvar. Es mentira que se van a ir al cielo, porque se van al cielo y se salvan solamente las personas que sean agradecidas con el Señor y pongan en práctica, que multipliquen los talentos que el Señor les dio en esta tierra para trabajar. Otra versión dice, en la Biblia de las Américas dice, en el 25-26 de Mateo, pero su Señor respondió y le dijo, siervo malo y perezoso. Esto nos amplía el panorama y ya nos dice otra frase, nos habla de perezoso. O sea, uno era por el miedo de perder lo que Él nos dio. Pero otra y la más grande razón es la pereza. O sea, no trabajar por el Señor solo porque es más cómodo quedarse en la casa. O solo porque es más cómodo estar en nuestro lugar de confort, en nuestro lugar calmadito. Pero nos dice el Señor, pero su Señor respondió y le dijo, siervo malo y perezoso, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Dice también la Nueva Traducción Viviente. Pero el amo le respondió, siervo perverso. ¿Se da cuenta la gravedad que es no poner en práctica, no multiplicar los talentos y las habilidades, nuestros hijos? Dios nos da hijos para que nosotros los desarrollemos y hagamos de ellos lo que nuestro 100, por ejemplo, nosotros tenemos 100 en los exámenes, por ejemplo, que el 0 de ellos tiene que ser obligatoriamente haber sido nuestro 100. Porque si yo le digo, bueno, a mí me tocó duro, a ti te va a tener que tocar duro también. Esa es una mentalidad egoísta, es una mentalidad mediocre. Nosotros como padres esforzarnos lo más que podamos para dejarles una plataforma más alta que la que nosotros tuvimos y para que ellos le dejen a sus nietos una plataforma más alta y así poder llegar juntos como familia a nuestro destino y propósito eterno. Dice la palabra también en la traducción al lenguaje actual, el mismo Mateo 25-26 dice, el hombre le respondió, eres un empleado malo y perezoso. Aquí ya nos amplía más aún la palabra y nos llama empleados. Y eso es lo que somos en el reino. Somos empleados, pero el Señor, a nosotros se nos tiene que quitar de la mente que el Señor piensa algo malo de nosotros. Porque el Señor todo lo que piensa de nosotros son cosas buenas. Muchos de nosotros decimos, Señor, yo quiero servirte, pero cuando ya no tenga eso que a mí como me gusta hacer y tú estás en contra de eso, y yo lo quiero dejar, pero te quiero servir también, pero a mí también me gusta hacer eso y me cuesta mucho dejarlo, cualquier cosa que sea. Y decimos, Señor, voy a tratar de cambiar y cuando yo cambie te voy a servir. Eso les he dicho en reiteradas ocasiones, que es como la persona que está bien enferma y le dicen, pero anda al médico, que estás bien enferma, puede ser peor. No, cuando ya esté sana voy a ir al médico. Dice, ¿verdad? O sea, ¿cuándo uno va al médico? Cuando uno está enfermo. ¿Cuándo usted viene al Señor entonces? Cuando usted está mal. Ese es el mejor momento para venir al Señor. Aquí nos dice, eres un empleado malo.
nos habla como empleados y una mentalidad religiosa, una mentalidad llena de mundanalidad, dice empleado, sí, o sea que es solo para trabajar que nos quieren, solo para dar dinero, solo para esto. Eso es lo que dice la mentalidad mundana. Pero como el Señor no tiene una mentalidad mala, nos llama empleados debido a que todo empleado es digno de su salario. Y si usted trabaja en el reino del Señor, bendiciones van a venir sobre su vida, puertas se le van a abrir. Y no solo a usted, sino a sus hijos que todavía no conocen al Señor tal vez. Y ellos se van a ver afortunados y van a preguntar por qué. Y el Señor les va a reconocer a sus padres, que son personas que siempre, aunque no son perfectas, son personas que siempre están sirviendo al Señor. O sea que lo que usted haga afecta a su descendencia entera. Vamos a Lucas, capítulo 10, del verso 30 al 35. Pero antes de ponerlo, quiero enfocarme y que nosotros miremos lo que somos. Un día Job se le ocurrió presentársele delante del Señor a reclamarle. Ustedes conocen a Job, ¿verdad? Y Job le dice al Señor: Señor, yo no te he fallado jamás. Señor, yo te he dado todo lo que es tuyo. Señor, yo te adoro. Señor, y Job dice la palabra que era un hombre justo. Era un hombre justo Job. Pero ¿qué le estaba pasando a Job? Le estaba yendo de lo peor. Había perdido todo lo que tenía. Él tenía una enfermedad que se le despedazaba la piel. Sus hijos ya ni les interesaba. Y lo mejor que tenía Job era su esposa, ¿verdad? Que decía la esposa de Job, imagínense. Una esposa en teoría o en realidad tendría que ser la ayuda idónea, ¿verdad? Que esté en todo con uno. Pero la esposa de Job como que no era muy de las mejores que habían, ¿verdad? Porque el consejo que le da a la mujer de Job, ¿qué espera un esposo de su esposa? Que por ejemplo cuando no tiene trabajo, ¿qué espera? Que la esposa esté con él y que le apoye y que su amor no dependa del dinero. Pero ¿qué respondió la esposa de Job? Job, mira, mejor muérete y maldice a Dios, le dijo. O sea, qué buen consejo el que le dio su esposa, ¿verdad? Imagínense qué tristeza la de Job cuando mira que aún su propia esposa está renunciando a él y le está diciendo que se muere, que maldiga a Dios. Y Job se cansa, porque todos nosotros nos cansamos cuando decimos, bueno, ya es suficiente. Otra y yo me muero. Otra y ya no salgo de esa. Otra y ya no la cuento. ¿Se ha sentido así usted alguna vez? Que ya es mucho lo malo que nos está pasando y decimos es que todas las cosas se nos vinieron juntas y sinceramente ya no podemos más. Otra y yo me quiebro. Así estaba Job. Y se fue con el Señor y le dijo: Señor, yo he sido justo, yo te he dado todo lo que me has pedido, te he alabado enfrente de todos. Señor, yo soy justo, ¿y por qué me está pasando eso? Y él enojado empieza a sacar todo eso que tenía. Y el Señor tranquilamente le dijo: Job, cállate y dime una cosa, ¿dónde estabas tú cuando yo hice el sol y la luna? ¿Dónde estabas tú cuando yo creé los mares? ¿Dónde estabas tú cuando yo hice a todos los animales? Cuando hice todas las montañas, cuando hice absolutamente todo. ¿Dónde estabas tú? ¿Y qué fue lo que hizo el Señor ahí? Demostrarle a Job lo insignificante que él era ante un Dios tan grande. Y si usted va delante del Señor con esa actitud de reclamo, de que por qué a nosotros nos está pasando eso, le va a pasar lo mismo. Se va a dar cuenta que usted es una mínima micra de polvo en todo el universo y que en realidad nadie perdería casi nada con nuestra actitud así. Pero cuando nosotros nos ponemos a pensar que la palabra de Dios dice que nosotros somos importantes para Él y que Él hizo un sacrificio grande por todos nosotros para darnos vida y que de esa vida tuviéramos un propósito y que ese propósito iba a afectar a mucha gente y en especial a sus hijos. Y cuando usted se da cuenta de lo que usted es, lo malo se hace cada vez más pequeño y más pequeño hasta que usted ya lo mira insignificante. Y una enfermedad imposible de curar se puede ir haciendo pequeña y pequeña
hasta que en su mente usted crea que es fácil de curar. Y cuando usted cree que es fácil de curar, el milagro se da. Sea en las finanzas, sea en lo legal, en todo. Dios trabaja así, creyendo y declarando que lo que no es, ya es. Entonces, el ser agradecido con el Señor, ¿por qué? Porque sin el Señor nosotros no estuviéramos en este lugar. Dice la palabra que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, haciendo no la voluntad de Dios, sino la voluntad del mundo, condenados ya. Pero dice el verso 30 del capítulo 10 de Lucas, lea conmigo. Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en mano de ladrones, diga ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndolo pasó de largo. Por casualidad, un sacerdote pasaba por el mismo camino, pero al verlo dio un rodeo y siguió adelante. Escuche, es el mismo verso, solo que en versión diferente. El verso de la Reina Valera dice, aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndolo pasó de largo. Pero la palabra en la Biblia Dios habla hoy nos amplía el significado y dice que por casualidad un sacerdote pasaba por el mismo camino, pero al verlo dio un rodeo y siguió adelante. Verso 32 dice, asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndolo pasó de largo. Y en la Dios habla hoy, el mismo verso dice, también un levita llegó a aquel lugar y cuando lo vio, dio un rodeo y siguió adelante. Sigamos en el 33. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite, diga aceite, y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón, diga mesón, y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios, diga 2 denarios, y los dio al mesonero, y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Y acá se encuentra el resumen de lo que es nuestra vida, que marca en la historia hay una época y otra época, y en el centro está un acontecimiento mundial, universal, que marca el destino de toda la humanidad. Creyentes y no creyentes lo aceptan, y es el antes de Cristo y el después de Cristo. O sea que ellos están haciendo ver que algo pasó ahí. Ellos lo aceptan, que algo tuvo que haber pasado ahí, y lo marcan como el año 0. Pero dice la palabra que en el camino de Jerusalén a Jericó, iba un hombre. Ahora yo quiero que usted me haga un favor, que haga que ese hombre es usted. Imagínese que usted es ese hombre, o que usted es esa mujer, y que usted va tranquila ahí, usted ya conoce el camino y va de Jerusalén a Jericó, y va tranquila en el camino. Y dice la palabra que le salieron al encuentro. ¿Qué le salió al encuentro? Ladrones. Y que lo despojaron y dejaron al hombre medio muerto. Ahora le pregunto, ¿quiénes serán esos ladrones que dice la palabra? ¿Quiénes serán esos ladrones? La palabra de Dios dice que el diablo solo vino a matar, a robar y a destruir. Y yo le pregunto, ¿qué le hicieron al hombre? Le robaron, lo destruyeron porque le pegaron y ellos querían matarlo, pero no lo consiguieron, ¿verdad? Entonces lo dejaron medio muerto. Pero como dice ladrones, ¿quién será el ladrón? Una niña una vez me dijo, la esposa del diablo, ¿verdad? Que los dos andaban ahí, pero no, sino que eran sus demonios, el diablo y sus demonios, que lo trataron así a usted y usted es esa persona. Querramos aceptarlo o no, nosotros así estábamos en algún momento de nuestra vida.
medio muertos, sentíamos que no valíamos nada, no queríamos aceptar nuestra condición mala que teníamos. Y estábamos tirados ahí. Después dice la palabra que ahí medio muertos, todo eso, pasó un sacerdote. Pero la versión natural dice que el sacerdote pasó y se le quedó viendo y siguió de largo su camino, ¿verdad? ¿Qué piensa usted de ese hombre, del sacerdote? ¿Qué hubiera esperado usted del sacerdote? Que lo ayudara, porque usted está tirado ahí. Si usted se cae, ¿verdad que usted necesita que alguien lo ayude? ¿Verdad que sí? O sea, todos necesitamos de eso, de que alguien nos ayude. Pero ¿qué piensa usted de la actitud del sacerdote? Que qué malo, ¿verdad? Pero la otra versión nos amplía el significado y nos dice que cuando lo vio, se dio la vuelta alrededor de él. O sea, se quedó viéndolo y fue a ver cómo estaba. Pero se fue. ¿Y por qué cree usted que el sacerdote se fue? Era un sacerdote. Un sacerdote no podía ser malo. Era un sacerdote. Y cuando un sacerdote era porque era sacerdote, porque era escogido por el Señor. O sea, el sacerdote no podía tener un corazón malo, porque si no caía muerto. O sea, no era porque no quiso ayudarlo, sino porque el sacerdote no puede ayudar a nadie. Y el sacerdote representa a toda la religión, a todos aquellos que hablamos de Dios, a todas aquellas personas que piensan saber de Dios, a todas aquellas personas que estudian solo en la mente para hablar de Dios, aún a todas aquellas personas que nos metemos con algo espiritual ya para servir a Dios. Pero nos representa a todos nosotros que conocemos de Dios. Pero nosotros como humanos, y la religión cualquiera que sea, ninguna puede ni pudo nunca salvar a ninguna persona, aunque tiene todo el deseo de hacerlo. ¿Sí? La religión quiere salvar a todos, pero no puede. Por eso es que trató la manera de hacerlo, pero se dio cuenta que no podía. Se fue y al rato pasó un levita. El levita, en este caso, hizo lo mismo, rodeó al samaritano, al que estaba ahí tirado. No es el samaritano, sino que estaba tirado. Lo rodeó. ¿Y qué pasó? Tan malo, no lo ayudó, no. El levita representa toda la buena voluntad de las personas. No religiosos, sino personas que tal vez jamás escucharon de Dios, jamás fueron a la iglesia, solo a la universidad, o tal vez ni a la universidad que fueron, sino que crecieron en una familia sin conocer de Dios, sin conocer una Biblia, sin saber qué era eso. Pero son personas buenas que quieren ayudar a otros, pero aunque quieran ayudarlos, no pueden. No pueden ayudarlos y se van, porque no pueden ayudarnos. Pero después dice la palabra que vino un samaritano. ¿Y quién es el samaritano? Hay una canción de Marcos Vidal que nosotros la sacamos en drama hace como 10 años, que la canción dice un gitano despeinado que pasaba por ahí, que no sabía ni leer ni escribir, ¿verdad? Pero eso es mentira, porque el samaritano era personas que vivían en las afueras de la ciudad porque no querían mezclarse con toda la gente que vive en la ciudad. Ellos querían vivir aparte porque ellos no cabían con todas sus riquezas dentro de la ciudad y se habían ido a vivir allá a las salidas de la ciudad, los samaritanos. Y dice que el samaritano venía en su caballo. Y cuando vio, ¿a quién? Al que estaba tirado ahí medio muerto, dice que descendió de su cabalgadura. Dice que limpió al que estaba ahí, lo limpió con aceite y con vino y lo vendó y lo subió ¿dónde? En su cabalgadura. Ahora yo le pregunto, esta persona no era cualquier persona, porque la gente normal iba, ¿cómo? Iba a pie, pero él venía en caballo. Quiere decir que era una de las poquísimas personas que tenía acceso a un medio de transporte, ¿verdad? O sea, era una persona diferente al que estaba ahí. Entonces lo recogió y se lo llevó ¿para dónde? Dice. Se lo llevó al mesón. Ahora yo le pregunto, ¿qué es el mesón?
Pero antes miremos quién es el samaritano. ¿Quién es el samaritano? ¿Le suenan las frases aquellas que dicen que él se levantó de su trono, dejó su trono ahí y vino como un hombre cualquiera, como un siervo a servirnos a nosotros? ¿Quién es? Jesús es el buen samaritano, que no tenía necesidad de vernos. Se bajó y como vio que sí nos podía ayudar, nos puso en el lugar donde él tenía que ir y él se fue caminando. O sea, nos puso en el caballo, nos puso en el trono a nosotros y él se fue caminando. Fue un cambio de papeles que hubo ahí. Y Jesús nos lleva en el caballo y nos va a dejar ¿a dónde? Al mesón. Ahora yo le pregunto, ¿cuál es el mesón? El mesón era un lugar en la ciudad donde llegaban los viajeros a pasar la noche, porque los viajes antes eran de días y de días porque iban caminando o en caballo y así lógicamente no avanzaban. Tenían que ponerse a pasar la noche en un lugar porque si no el frío del desierto los iba a matar. Entonces entraban al mesón y ahí pasaban la noche. Entonces lo llevó al mesón. ¿Y cuál será el mesón? La iglesia. El mesón es la iglesia, haciendo referencia a que nosotros cuando el Señor nos salva, nosotros tenemos que incorporarnos al cuerpo de Cristo, que es su iglesia, con gente como nosotros, gente que cree lo mismo que nosotros y empezar a desarrollarnos todos juntos, empezar a perfeccionarnos todos nosotros juntos, que es la iglesia. Y dice que el samaritano le dijo al mesonero y le pagó 2 denarios y le dijo: toma 2 denarios y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Le dio 2 denarios, así que cuídamele, y le dio 2 denarios. Ahora yo le pregunto, ¿quién es el mesonero? Porque Jesús le pagó al mesonero 2 denarios. ¿Quién es el mesonero? El mesonero es el Espíritu Santo, porque Él es el jefe de la iglesia aquí en esta tierra. La iglesia no tiene un líder como hombre, eso es mentira. La iglesia, el único líder es el mismo Dios, que es el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo también es Dios. Es el mismo Dios. Entonces le dijo al Espíritu Santo: cuídamele hasta que yo regrese, porque voy a regresar por él. Y el Señor, ¿acaso cuando se fue a la cruz, cuando se fue, resucitó y se volvió a ir, todos estaban tristes? Y dijo: tranquilos, no estén tristes, porque yo me voy, pero les mandaré al Consolador, que Él estará con ustedes hasta el fin del mundo. ¿O no es cierto? Entonces se quedó el Espíritu Santo como jefe de la iglesia, como cuidándonos a nosotros. Imagínense, el mismo Dios cuidándonos a nosotros. ¿A quién prefiere usted, a Jesús o al Espíritu Santo? Así hablando humanamente, si fueran 2 personas, ¿a quién prefiere? Si me dicen a mí, a ella o a ella, ¿a quién prefiere? Dice a Jesús. Bueno, si usted elige a Jesús, va a ver que Jesús jamás va a estar con usted, porque un día va a estar acá, otro aquí, jamás va a estar con usted, porque tiene que estar con todos sus hijos. Imagínense, jamás lo va a ver. En cambio, el Espíritu Santo, Él va a estar con usted todos los días de su vida, pasando sus tristezas y pasando sus penas y pasando sus alegrías y pasando sus felicidades. Ahí va a estar con usted. Y se fue y le dejó al Espíritu Santo el Señor Jesús 2 denarios. ¿Y un denario cuánto vale? Un denario es lo que le pagan aquí en Guatemala a una persona por un día trabajado, que es el salario mínimo. O sea, el pago por un día de trabajo. Y en ese entonces un denario era lo que costaba el salario mínimo, lo que le pagaban a un jornalero por un día de trabajo, a cualquier persona por un día de trabajo. Entonces yo le pregunto, ¿para cuánto tiempo le dejó el samaritano al mesonero? Para 2 días. 2 días. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 8 dice: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Haciendo la conversión en la tabla que el Señor nos deja, ¿para cuántos años le dejó Jesús al Espíritu Santo para cuidar a su iglesia? Para 2000 años. ¿Y en qué año estamos? Ya nos pasamos 2013, nos pasamos 13 años.
O sea que lo que el Señor le dio al Espíritu Santo para cuidarnos aquí, ya se acabó. Por eso es que usted está viendo violencia, está viendo todo lo que no queremos escuchar, está viendo que pastores están yendo a la cárcel, está viendo enfermedades, está viendo guerras, porque la iglesia ya no tiene recursos para seguir. Y como pueden, estamos sobreviviendo nosotros. Y el Espíritu Santo dice, Señor, vuelve ya, que a mí ya se me acabó lo que me diste, así que vuelve por él, porque me está costando mucho. Me está costando mucho ese que me viniste a dejar aquí. La iglesia le está costando mucho al Espíritu Santo en este tiempo que ya no hay recursos para la iglesia espiritualmente. Entonces, cuando alguien va de viaje y dice, es que me retrasé. Por ejemplo, si mi papá dice, es que me retrasé, eso significa de 1 a 3 horas, ¿verdad? Cuando él me dice, me retrasé. Pero en aquellos caminos que si pasa algo, ¿cuánto tiempo se puede retardar una persona? O sea, lo más que se puede retrasar podría ser un mediodía, porque ya estamos hablando de distancias y a pie o a caballo. Entonces, eso nos dice que tiempo para la iglesia ya no hay, que en cualquier momento el que nos recogió puede regresar por nosotros. Pero ¿y qué pasa si él regresa y el otro, porque ya se sentía bien, se salió? ¿Se da cuenta que qué fácil es salirse de donde Dios nos dejó? Dice que el Señor curó nuestras heridas con aceite y con vino. ¿Y qué significa eso? El aceite significa la unción del Espíritu Santo. O sea, usted no puede vivir una vida cristiana victoriosa o una vida en salud, en gozo, en alegría y en paz si usted no tiene lo que el Señor le dejó. El Señor le dejó, lo vendó y lo curó con aceite. El aceite, la unción del Espíritu Santo. O sea que usted no puede vivir alejado de Él. El aceite ese que hace resbalar todo lo malo que viene sobre nosotros. El aceite que impide que se nos peguen las maldiciones. El aceite que impide que lo que nos desean nuestros enemigos se nos cumpla. El aceite que nos protege de un asalto, el aceite que nos protege de todo. Es indispensable para que nosotros podamos resistir en esta tierra. Y nos dejó el vino. ¿Y el vino qué significa? La llenura del Espíritu Santo. O sea, el olvidarse. ¿Qué hace una persona en lo natural cuando tiene muchos problemas? Se llena de vino. ¿Y qué hace su mente? Se desequilibra y olvida sus preocupaciones y ahí es feliz, ¿verdad? Es igual. El Señor nos deja el vino para que nosotros podamos olvidarnos de nuestras preocupaciones y aunque tengamos miles de problemas, cuando estamos en la presencia del Señor, eso se va y se mira pequeño. Y verá que cuando salimos de la presencia del Señor, sentimos un corazón ya despreocupado, confiado en el Señor, ¿o no es cierto? ¿Verdad que sí? Entonces, ¿será mucho lo que el Señor nos ha dado o será poco lo que el Señor nos ha dado? Nos dio todo el Señor y dice que si hacemos eso que Él nos mandó a hacer, todas las demás cosas se nos serán añadidas. Pero le pregunto, ¿será fácil para alguien que está acostumbrado a vivir en la gloria bajar a esta tierra? Ahora le pregunto, ¿es fácil para usted dejar todo lo que usted tiene, todas sus comodidades? ¿Será fácil para usted que hoy le dijeran a Susi, mira, a cambio de salvar a uno de los delincuentes más grandes que hay allá por el Medio Oriente, entrégame uno de tus hijos? O sea, dice, ¿y esos de Medio Oriente quiénes son? ¿Y a mí qué me importan los de Medio Oriente? Que se terminen de matar ellos solos, ¿verdad? ¿A mí qué me importan? Y fue exactamente lo mismo. Y yo quiero que miren lo siguiente, por favor, para ejemplificarles lo que el Señor hizo por nosotros.
El Evangelio según San Lucas, capítulo 17, verso 11, dice: y usted haga que usted es uno de ellos, de los que menciona la palabra acá. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces, uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Ahora usted pregúntese, ¿cómo estaba usted? No hay ninguna persona en este lugar que no sepa ni pueda creer que le debe algo al Señor. Y póngase a pensar, ¿qué le ha hecho el Señor a usted para que usted no lo sirva? ¿Qué le hizo Dios a usted para que usted no quiera servirlo? No le ha hecho absolutamente nada, al contrario, lo ha bendecido inmerecidamente. Le ha dado todo lo que usted tiene sin que usted se lo haya pedido en su mayoría. Se lo ha dado todo como un regalo. Y yo le quiero pedir favor que usted se recuerde de todo lo que ha pasado en su vida. Y la palabra de Dios dice que todas las cosas cooperan para bien, para que nosotros podamos alcanzar nuestro destino. Recuérdese de todas esas cosas que usted ha pasado y que ha salido de ellas. Recuérdese de todo eso que el Señor ha hecho en su vida, de dónde el Señor lo ha sacado. Yo le pido que cierre sus ojos, por favor, y en su mente. Cerrar los ojos no es nada espiritual. Cerrar los ojos no es nada religioso. Cuando usted cierra los ojos no va a ver a Dios, ni va a escuchar a Dios. Cuando usted cierra sus ojos, toda la gente que tiene alrededor desaparece y solo se queda usted. Sus pensamientos. ¿Qué hay en su mente? ¿Qué hay en su mente? Póngase a pensar en una escena. ¿Verdad que hemos pasado por cosas muy difíciles? ¿Verdad que hemos pasado por situaciones que hemos dicho, jamás voy a poder salir de esto? No me creo capaz de poder salir de esto. Pero mire, aquí está, el día de hoy, y supo salir de eso. Y ahora le dice el Señor: si te saqué de aquello grave que tuviste hace años, de lo que pasaste terrible hace muchos años, si te volví a sacar de ese otro problema que tuviste, problema grande, y te saqué en victoria, y hace poco tiempo te volví a sacar de algo que pensaste que no ibas a poder resistir, si te he sacado de todo eso antes, ¿por qué ahora no crees que te voy a volver a sacar de lo que estás pasando? Claro que te volveré a sacar de eso que estás pasando, de eso que estás atravesando. El Señor te va a volver a sacar. Te va a volver a sacar el Señor de todo eso que te está pasando. Solo recuérdate de todo lo que el Señor te dio. Señor, estamos agradecidos en esta hora porque nos recordamos de todas esas cosas imposibles para el ojo humano de lo que tú nos sacaste. Cuando todo el ojo humano condena, Señor, tú das libertad, Señor. Cuando el ojo humano critica, Señor, nuestra situación, situaciones de mujeres, Señor, tú estás dispuesto a abrazarnos y hacer milagros en nuestras vidas, Señor. Para ti todo es fácil, Señor.
Pero para nosotros, Señor, nos cuesta creer. Así que te pedimos, como dijeron los discípulos, Señor, ayuda a nuestra incredulidad, porque nos cuesta creer, pero en tu nombre lo podremos hacer, Señor. Gracias, Señor. Ahora yo le pido a todas aquellas personas en este lugar y en cualquier lugar donde me escuchen, que si quieren hacer a Jesucristo el Señor de sus vidas, repitan conmigo la siguiente oración, que tiene el poder de traerlos de la muerte a la vida, así como el que estaba tirado medio muerto. Con esta oración usted puede quedar con vida y traerlo a una novedad de vida. Repita conmigo: Señor, confieso que soy un pecador y que necesito de ti. Reconozco que moriste en la cruz y que al tercer día resucitaste para darme vida abundante y vida eterna. Hoy, voluntariamente, abro la puerta de mi corazón y renuncio a todo señorío que no sea el tuyo. Limpia todo mi ser por completo. Te invito a que entres a mi corazón. Jesús, te declaro como mi amo, mi Señor y mi dueño. Ayúdame a serte fiel todos los días de mi vida, pero si muero hoy, iré contigo, porque ahora soy tu hijo y tú eres mi Padre. Amén. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Que el Señor tenga de ti misericordia. Aparte las manos del enemigo sobre tu negocio y sobre tu trabajo. Y en el nombre de Jesús, haga conforme a lo que esta tarde le has pedido al Señor, porque no has actuado incrédulamente, sino que has actuado creyendo que lo que Dios dice es cierto. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y que el Señor haga resplandecer todas las buenas obras que tú haces con los demás, te las devuelva a ti multiplicadas, Señor. En el nombre de Jesús nos despedimos con alegría, sabiendo, Señor, que tú estás con nosotros y nos has escogido a nosotros para llevar tu palabra. Y cuando estemos el día de mañana o pasado mañana, quizá en nuestros trabajos, Señor, podamos dar una palabra de aliento a todas esas personas necesitadas. Podamos dar un buen consejo a todas aquellas personas que están llevando una vida mala o que quieran hacer algo malo. Y nos usarás a nosotros para impedir eso. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Qué tal si le damos un aplauso al Espíritu Santo? Amén.